Hola y bienvenidos a Midas Trading Club. Quiero darte la bienvenida a este video de una serie de videos donde hablamos todo sobre lo más relevante que ha pasado y pasará en los mercados financieros. Mi nombre es Fernando Ceballos y hoy vamos a analizar los recientes eventos en el mundo financiero y cómo estos podrían afectar a tus inversiones. Vamos a empezar. Semana bastante movida en los mercados porque se veía en la agenda económica o llámala calendario económico muchos movimientos bastante cargada de información, ya que teníamos varios datos muy importantes como datos de inflación de Europa, Canadá, Inglaterra y decisiones de tipos de interés de Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Pero antes de hablar de esto, vamos por algo de contexto en todo lo que está sucediendo en los mercados en estos momentos. Y es que la sorpresa no sorpresa de los últimos meses es la subida de los precios del petróleo. Ya el WTI supera los $90 el barril. Recordemos que venía en un precio de 60-70 dólares promedio gracias a los acuerdos de Arabia Saudita con Estados Unidos, en donde no se iban a subir el barril del petróleo, o sea, se iba a mantener la producción de barriles de petróleo diario para mantener un precio estable, dada los problemas de inflación post pandemia que ha tenido el mundo entero. Pero llegó un día en donde a todos nos tomó por sorpresa. Existió una reunión privada en donde la OPEP, después de romper el acuerdo con Estados Unidos y culpándoles a ellos que fueron los que no cumplieron el acuerdo, empezaron a reducir la producción de barriles de petróleo al día y que iban a realizarlo paulatinamente. Pues ¿qué creen? Eso ya pasó y el precio del petróleo se disparó para arriba. Algo que hace 5 meses en el último video que hicimos en este canal lo comentamos. Te lo dejo por acá el enlace para que lo puedas ver. Y bueno, para que lo puedan entender como primer paso para que la inflación suba, es que el petróleo va a subir o ya subió en este caso. A ver, es que se ha bajado la inflación y mucho, como por ejemplo Estados Unidos ha bajado del 8% al 3%, pero todo indica que la mayoría de esta bajada se debe a la reducción del precio del gas después de subir a niveles muy altos por la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora, con el petróleo muy alto, los bancos centrales a nivel mundial ven con recelo lo que puede pasar. Pienso que es uno de los grandes factores para que vayan a pausa de tantas subidas consecutivas que tuvieron en los tipos de interés, a pesar de que ha empezado nuevamente a repuntar la inflación, como por ejemplo Estados Unidos nuevamente va de un 3% a un 3.7%. Y que puede seguir subiendo la inflación ya que estamos por entrar a los últimos meses del año, es decir, empezará invierno. Esta semana el mercado de valores cayó coincidiendo con un aumento de las tasas de los bonos del Tesoro a 5 y 10 años a sus niveles más altos desde el 2007. Antes de la reunión de la Reserva Federal, el mercado de bonos está indicado que las tasas probablemente se mantendrán altas durante un periodo prolongado. Esto se evidencia aún más en los futuros de los fondos federales, que sugieren que se espera que las tasas se mantengan por encima del 4% hasta 2028. Los futuros de los fondos federales para diciembre del 2024 y 2025 muestran tasas del 4,7% y 4,24% respectivamente, que han aumentado enormemente en los últimos meses, y el resumen de proyecciones económicas reflejaron tasas de los fondos federales para 2024 y 2025 similares a esos valores. Mientras tanto, casi toda la curva de rendimiento real está por encima del 2% hasta los 30 años. Y si asumimos una tasa de inflación objetiva del 2%, entonces implicaría que las tasas nominales se mantendrían en torno al 4% durante mucho tiempo. Sin embargo, el estrecho diferencial entre el rendimiento de las ganancias, por ejemplo, en este caso del Nasdaq 100, y el rendimiento real a 10 años, indica que el mercado de valores no espera que la Reserva Federal mantenga altas tasas de interés durante un periodo prolongado. Más bien, sugiere que el mercado anticipa que la Reserva Federal tomará medidas para recortar agresivamente las tasas en el futuro cercano. Esto implica que el diferencial entre el rendimiento de las ganancias del Nasdaq 100 y los TIP, valores del tesoro protegido contra la inflación, a 10 años debe ampliarse,
Para que esto suceda, el rendimiento de las ganancias del Nasdaq 100 debe comenzar a aumentar en paralelo con los rendimientos nominales y reales. Bueno, con todo esto se dio el día miércoles la reunión de tipos de interés por parte de la Fed. Jerome Powell encabeza, que sigue tratando de lograr el aterrizaje suave de la economía, y que en esta semana algunos miembros de la Fed y de la FONC dieron algunos comentarios acerca de este aterrizaje suave, que todavía lo siguen viendo como un aterrizaje suave, pero existe una pequeña probabilidad de algo mucho más complicado. En su lugar contra la inflación, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió tomarse un respiro nuevamente. El Comité de Política Monetaria del Banco Central ha mantenido en su reunión del miércoles pasado los tipos de interés en el rango del 5,25 y 5,50%, tal y como se esperaban ya en los mercados. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en el índice CM Group ya alcanzaban un 99,9% de probabilidades el día miércoles, antes de la reunión de los tipos de interés, que se iban a mantener en una pausa. Y así sucedió. El ciclo de subidas de tipos parece estar llegando a su fin, al menos eso es lo que estamos esperando. Y Powell ya había dicho en el simposio de Jackson Hole del mes pasado que los próximos pasos se darían muy cuidadosamente. Los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central han publicado el miércoles sus previsiones para fin de año, de evolución del Producto Interno Bruto, de las tasas de paro, de la inflación y, singularmente, de los tipos de interés. Aunque estas previsiones con frecuencia se desvían de la realidad y de los tipos no compromete sus decisiones, la medida de las previsiones apuntan a una subida adicional de 0,25 puntos antes de este fin de año, hasta el rango de los 5,5% o 5,75, antes de rebajar el precio del dinero los 2 próximos años. De los miembros del comité, 12 apuestan por esa subida adicional, mientras que 7 creen que no habrá otra subida. Con todos los ojos puestos en la reciente caída del mercado de valores tras la indicación de la Reserva Federal de que mantendrá las tasas de tipos de interés altas por más tiempo, hay otra faceta del panorama financiero que ciertamente vale la pena considerar por parte de los inversores. Con todo esto, también hemos visto que en la zona euro tomaron la decisión de subir los tipos de interés y también tuvieron datos de inflación, en los cuales no subieron tanto, al menos fue un punto tranquilizador para Lagarde, pero aún continúan en un complejo sistema económico que puede estar entrando en una recesión. Y mucho menos vamos a hablar de Inglaterra, que los datos del PIB ya están cerca del 0% por empezar a hacer números negativos, y decidieron también tomar una pausa este día jueves a subidas de tipos de interés, donde las libras pues movieron mucho a su favor. Con todo esto, el cóctel Molotov está a punto de ser lanzado en los mercados. Estamos en una cuerda floja. Por primer lugar, el petróleo en los $90, con gran probabilidad de que llegue a 100 o $125, y que después de algunos meses ya empiece a verse reflejado en el consumo de combustible y por ende también en intentos de aumentos de precios, y obviamente eso también refleja una subida más alta de inflación. También tenemos por otros escenarios Europa, que decidió subir los tipos de interés. Después también tuvieron datos de inflación en donde no fueron tan altos, o bueno, no volvieron a subir más, pero continúan siendo muy altos. La economía se debilita a largo plazo. Es probable que una amplia desaceleración económica afecte a Estados Unidos y Europa en 2024. Los bonos históricamente han tenido un buen desempeño en tales situaciones, pero la inflación se desacelera a pesar del reciente repunte. El Banco Central Europeo parece haber llegado ya a un punto de inflexión y la Reserva Federal ha prometido mantener las tasas altas por más tiempo. Difícilmente veremos que las tasas suban mucho más a partir de ahora. Ahora bien, ¿cómo vemos al mercado en un futuro próximo? El petróleo continuará subiendo de los 90 al menos hasta los 100 o $125, y se verá ya en algunos meses el gran impacto en valores del combustible, o sea, gasolina, y después de eso un repunte de inflación que personalmente yo lo veo que tiene mucho camino para que pueda suceder nuevamente.
Europa e Inglaterra están muy comprometidas a nivel económico, sabiendo que al menos en Inglaterra el PIB ya está llegando a niveles del 0% de crecimiento trimestralmente hablando. Y es algo que con una inflación tan alta como está, estamos hablando de una ya no recesión, sino en una posible estanflación. En todo caso, el dólar continúa estando fuerte a la espera de una nueva semana en los mercados financieros y Europa todavía controlándose lo más posible para no seguir cayendo en estos graves problemas. Con lo cual la mesa está servida para nosotros tener la oportunidad de operar a favor del dólar. Y por otro lado, Japón también tuvieron sus decisiones de tipos de interés que decidieron mantenerlas, pero se entiende un poco que la inflación empieza a subir un poco más en Japón. Japón ha decidido tomar un camino totalmente diferente de política monetaria con respecto a sus pares económicamente hablando de potencias mundiales y decidieron irse por una forma más laxa, más flexible en su política monetaria. Pero también ya están teniendo una inflación del 3%. Se está esperando ya que Ueda genere un cambio de política monetaria y se vaya a un camino más flexible. Muchos inversionistas, tomando en cuenta como a Warren Buffett o su empresa Goldman Sachs, ya han decidido empezar a invertir en los yenes. Los yenes han perdido un montón de valor en todo este tiempo. Estamos ya en precios de hace un año cuando hubo una intervención totalmente frontal por parte del gobierno de Japón, en donde se inyectó mucho capital a los mercados. Puedes llamarla intervención o manipulación, pero todas estas manipulaciones o intervenciones generan un movimiento que después de un tiempo vuelve a su caudal normal o tradicional, mientras las políticas monetarias no cambien. Por lo cual ya estamos, al menos en el dólar yen japonés, llegando a precios en donde pues ya llegan a los niveles de la intervención anterior hace un año. Es quizá momento de empezar a ver a los yenes japoneses en su recuperación. Habrá quizá ya un cambio de política monetaria por el gobierno, o, bueno, por la parte de la Reserva Federal de Japón. Pienso que ya lo debería hacer a finales de este año. En Estados Unidos también. Pienso que existirá ya una subida más antes del final del año y se mantendrán en estas políticas monetarias todavía fuertes, todavía que tengan un grado de no bajar los tipos de interés y que con esta parte al final del próximo 2024 empiecen a bajar los tipos de interés. Así que tenemos un final del año bastante interesante en los mercados, tenemos un comienzo del año también bastante interesante, así que sin más, quiero hacerte la invitación a las transmisiones en vivo que hacemos por como el canal de Midas Trading Club de lunes a jueves. Y también invitarte a todos nuestros canales de Telegram y Discord en donde subimos este tipo de información y mucho más. Sin nada más que decirte, te quiero hacer la invitación para un próximo video, que este tipo de videos serán subidos una vez a la semana. Sin nada más que decirte, me despido. Mi nombre es Fernando Ceballos, deseándote un excelente día.